Saludos cordiales, estimado Magister David Rojas Lodoño. En este tema vamos a hablar sobre lo que es el método y su método de investigación cualitativa. ¿Qué es? El método es unos datos de recolección que se enfoca en la comunicación y en los procedimientos lógicos o estadísticos. Su objetivo principal es describir y analizar la cultura y el comportamiento de los seres humanos y grupos de la respectiva investigador. ¿Cómo hacer una investigación cualitativa? Existen 6 pasos. El primero es plantear el proceso de investigación. El segundo, emplear el método científico. El tercero, realizar el diseño de investigación. El cuarto, recolectar adecuadamente la información que necesitamos. La quinta, involucra a los participantes. Y la última, que es el análisis de interpretación y presentación de los resultados. Métodos y submétodos cualitativos de investigación y su pertinencia. Existen 3 métodos. El método fenomenológico, que es la disminución de todo conjunto al momento de experimentar la conciencia de las vivencias más genuinas. Narraciones testimoniales, que el propósito de este método es recabar información de personas que mediante octografías y con sus relatos no pueden identificar su realidad. Etimología. Es el análisis del grupo humano y con este se mantiene un ordenador social, como hacen sus propias cosas bajo su propio proceso o método. Los grupos focales. Un tema específico o un grupo humano específico para resaltar las características propias que el sujeto va encontrando a lo largo de su convivencia. En entomología existen algunos instrumentos que nos ayudan a recabar la información, como grabaciones en campo, cuestiones de respuestas abiertas o cerradas, o alcances de fuentes primarias para levantar antecedentes, y el último que sería la matriz de análisis. En los grupos focales nos ayudan a recabar información como lo que es la ficha de observación directa, grabaciones en campo, preguntas estructuradas o libreta de notas. Aquí hay un modelo del fenomenológico con base a lo que dice Martínez en el 2019, y Leal del 2008 y Magid 1975. Es elaboración por Parra 2016. Las etapas en el método fenomenológico son 3. Etapa previa o clarificación de los presupuestos. Etapa descriptiva, que obtienen datos de la experiencia vivida desde numerosas fuentes, experiencia de algunos docentes, entrevistas, relatos octográficos y observaciones de un documental. Y la etapa estructural, que genera la descripción de cada protocolo. Es el primer paso. El segundo, la delimitación de las unidades temáticas naturales. Y el tercer paso, determinación del tema central que domina cada unidad temática. El proceso de investigación, primero va el paradigma, de ahí lo que es metodología, el método, la técnica de instrumento, el interpretativo, cualitativo y lo último que sería lo fenomenológico. El ejemplo del método fenomenológico, que sería un hombre puede decir: la persona que está ahí es mi esposa. Ella existe con voluntad en decir te amo, real es no. Ya, otro método, el método hermenéutico, que este implica el proceso didáctico en el cual el investigador navega entre las partes y el texto para lograr una comprensión adecuada del mismo. Interaccionismo simbólico, que la finalidad de este tema es interpretar y buscar la comprensión de los símbolos y lo que generan dentro de una sociedad, marcando la interacción propia y lo específico en un determinado tiempo. El análisis de recursos, que este estudio
del sujeto ubicará patrones de dichos contenidos mediante la extracción de ideas, analizarlos dentro del contexto y que la línea de tiempo en el cual se producen comprendiendo la didáctica y la praxis discursiva. Los instrumentos que pueden ser utilizados en interacción simbólica es el cuestionario, la matriz del análisis o guía de entrevista. Y en los instrumentos que se pueden encontrar en el análisis del discurso es informe del tipo taxónico y sintáctico. Y la guía de la entrevista, la ficha matriz del análisis. Etapas en el método hermenéutico. Existen 3 etapas. La primera es la planificación de la investigación que se lleva a cabo a través de determinación del objetivo, elección de la muestra a estudiar o elecciones de implementos que se va a aplicar. En la 2 etapa hermenéutica, que interpretación dialéctica de las dimensiones de la conducta humana. Esto consiste también en que un detallado análisis estructural de las dimensiones de la conducta humana. La 3, discusión, explicación y evaluación de los resultados. Consiste en darle validez a los resultados obtenidos. El proceso de investigación son 4. El primero es trabajo de campo, elección de la muestra, entrada en el grupo de estudio y el procedimiento e instrumento. Un ejemplo del método hermenéutico es una frase que nadie pretende una lámpara para guardarla en un cajón, sino por el contrario la pone sobre la repisa para que alumbre todo el lugar. Esta frase puede interpretar de diversas maneras. Lo que más acepta el inferir es que nadie tiene las cosas para guardarlas, sino para utilizarlas. Y por último, el método etnográfico, que está considerado en el método de investigación por excelencia de la antropología social. Etnografía. El principal propósito es el descubrir el estilo de vida de un grupo de personas. Investigación de acción, que descubre la naturaleza de un problema que afecta a un grupo social y pretende a una solución colaborativa, interpretando actos de solución. Y la historia de vida es la trayectoria de una persona, sea recabando información de la fuente primaria o utilizando otras técnicas de recolección mediante fuentes observadas. Investigación de acción y los instrumentos que nos ayudan a la investigación son el registro anecdotario, observación de campo y participativo, la guía de entrevista, banco de preguntas o la relación de causa o efecto. Y en la historia de vida, que los instrumentos que nos ayudan son las fichas de observación, la matriz de análisis y la guía de entrevista. Etapas en el método etnográfico son 7. 1. El planteamiento de las preguntas de investigación y objetivos. Determinar las técnicas de recogida de información. La 3. Seleccionar de los emplazamientos y acceso al campo. La 4. Selección sobre los participantes. La 6. Recogida de información. Y la 7. Análisis de los datos. Un ejemplo del método etnográfico sería el maltrato a mujeres en la pareja. Fue esta tesis llevada a cabo dentro del programa del doctorado de Culturas e Identidades Sociales. La investigación prolonga durante 4 años en el maltrato a las mujeres dentro de la pareja de un ámbito geográfico determinado, el oeste de Andalucía. Y por último, la conclusión de todo esto sería que estos métodos de investigación son un proceso riguroso, cuidadoso y sistemático en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de conocimiento o de generencia, pero en ambos casos es organizarlos y garantizarlos a la producción de conocimiento de alternativas de solución viable.